Muy bien. Buenos días para todos. Es un gusto compartir con ustedes, con los colegas de la región, esta actividad a partir de un plan de trabajo que tenemos en lo que es el área temática de seguridad de protección radiológica en medicina, en este caso en radiodiagnóstico y más específicamente en tomografía. Dije cooperación técnica América Latina y quiero ser específico y agradecido, debemos serlo, con nuestra gerente de programa, con Esther Monroy, que ha, de alguna manera te conducido, que pueda hacer realidad esto. Eh, y lo quiero decir, y ya que estamos grabando en este momento, somos 200 asistentes al webinar, lo que demuestra el interés, por un lado la satisfacción de parte nuestra por OIEA, de que sin duda hemos acertado en la elección del tema. Esto es una serie de 3 webinars, ya tuvimos uno de mamografía y radiología general. Hoy estamos inaugurando este de tomografía y el mes que viene vamos a tener el tercero sobre procedimientos intervencionistas. Ya recibirán la información adecuada. Así que un gran agradecimiento y, por supuesto, la satisfacción, el orgullo de poder contar como expositoras con nuestras colegas de Brasil, Simone Kodlulovic y Helen Curie, ambas físicas, que van a tener a cargo del webinar todas las presentaciones y explicaciones técnicas. Y para no hacerlo muy largo, lo mío, solamente ubicar a los participantes en cómo surge y por qué surge esta serie de webinar de 3, no solamente este. En que no hace mucho hemos publicado en el OIEA, no sé si lo ven, por supuesto esto es de libre disponibilidad y para quien lo quiera se los haremos llegar en forma electrónica, por supuesto. Esta publicación, el TecDoc, documento técnico del OIEA 1958, sobre protocolos de control de calidad para radiodiagnóstico para América Latina y el Caribe. Ya la novedad es que esto es original español, cosa que no es común en el OIEA. En las publicaciones en general, 90% son en inglés. Esta es original en nuestro idioma. Y hemos tratado de compilar y lo más actualizado posible todo lo que son las pruebas y el fundamento técnico del control de calidad que se deben realizar a los equipos de diagnóstico. Entre hoy y mañana se va a focalizar en tomografía computada, como les dije, a cargo de Helen y Simone. Y la idea mía, yo digo, quizás no me presenté, estoy acá, soy el oficial técnico de lo que es la protección radiológica en medicina para América Latina. Y la idea mía fue de poder, vuelvo con esto, tomarlo esto como un libro de texto, como en la escuela o en el liceo o en la secundaria, digamos, donde hay un libro de texto básico y el profesor va explicando sobre este libro de texto y después toma examen sobre este libro de texto, ¿verdad? No es el caso de andar tomando examen, pero sí lo que le pedimos a las expertas, autoras, coautoras de este libro, de esta publicación, de que de la forma más didáctica y ejemplificante posible, les expliquen a ustedes el contenido de esta publicación, ¿tá? Para que luego ustedes la puedan manejar ya con más clarificación. Esa es la idea. La base de todo va a estar y está en la publicación, con lo cual les pido a ustedes, interesados en este tema, que a la brevedad posible se hagan de ella por los métodos que sean. Digamos, de que nos pidan a nosotros, a las expertas, al OIEA, lo que fuera, pero tiene que tenerlo, ¿verdad? No solo para tomografía, sino para el resto de las prácticas diagnósticas, incluido odontología. Bueno, solamente eso, reitero mi agradecimiento, le doy la palabra a Helen y a Simone, y con Esther le brindamos nuevamente el agradecimiento a ustedes
por participar en forma tan numerosa, lo que nos demuestra el interés que ha despertado esta serie de seminarios. Un abrazo para todos y quedo a la orden y a disposición. Le doy la palabra, no sé quién va a empezar, Helen o Voy a Simone. empezar yo. Bueno, Helen, bienvenida y te paso la palabra. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a Esther y a ti por la oportunidad de estarmos acá y poder hablar un poco sobre lo que hay en el protocolo de control de calidad en tomografía. Simone y yo hicimos una división de contenido, pero estamos una complementar las palabras de la otra y también pedir a que ustedes pongan sus dudas en el chat para que se pueda después, al final, responder. Bueno, Simone, el próximo, por favor. Bueno, como Alejandro dijo, nuestro objetivo con este webinar es mostrar lo que hay en el TechDoc sobre el control de calidad en tomografía. Próximo, Esther, por favor. Bueno, ¿por qué el TechDoc y por qué trabajamos en hacerlo? Bueno, el objetivo es, como Alejandro hablaba, es tener un protocolo que armonice los procedimientos en los diferentes países de la región. Sabemos que los controles de calidad tenemos diferentes niveles en los varios países, diferentes exigencias, y muchas veces no se tenía un procedimiento, un protocolo. Había uno desarrollado en el proyecto ARCAL hace muchos años atrás, pero necesitaba de actualización y de complementación con datos como tomografía, intervencionismo, así por delante. Entonces, esse TechDoc tem a finalidade de apresentar os protocolos que puedan ser utilizados por toda a região e assim ter uma harmonização. E isso é muito importante, porque com esta harmonização se pode discutir os resultados encontrados em los diferentes países, porque a metodologia é a mesma. Próximo, Simone. Helen, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Y además de este protocolo, una diferencia es que, diferente de otros protocolos similares que hay en la literatura, es que la preocupación fue hacer de una manera en que cada paso de la metodología estuviera muy bien presentada, con fotos, y ilustrando de la mejor manera, así que los físicos médicos, mismo que estén empezando a hacer las pruebas, con esta manera un poco más didáctica y no tan general como hay en algunos protocolos, se espera una comprensión de estos físicos médicos con más facilidad. Y las figuras, por supuesto, ayudan bastante a cómo posicionar equipos, a cómo hacer la prueba de una manera bien adecuada. É isso, e esse é um diferencial muito importante e que vamos acá hoje também, em nossa apresentação, tentar mostrar muitas fotos e procedimentos. Incluso, añadimos alguns slides sobre dosimetria e magnitudes dosimétricas que não estão no protocolo, mas com uma forma de contribuir também para a melhor compreensão deste webinar. Então, a motivação para elaborar o protocolo foi que o avanço das novas tecnologias, o aumento da frequência de exames, alta contribuição das doses para o paciente, e o que requer um programa robusto e contínuo de controle de qualidade, programas de controle de qualidade que não estão estabelecidos em muitos serviços da região, e poucos serviços conduzem monitoreo de doses devem estar estabelecidos. Próximo, Simone. Bueno, acá tienen un ejemplo do que salió ahora con el ANSKIR 2020-21 de las diferentes modalidades de exámenes radiológicos y mira que la radiografía computada, el número de procedimientos no es tan grande como radiología convencional, pero la dosis colectiva es mucho mayor que los otros, lo que evidencia más la importancia
de la optimización de los procedimientos de tomografía, control de calidad, y por esto también la importancia de se tener un protocolo que armonice esos procedimientos. Próximo. Bueno, en la continuación a la motivación del TechDoc, además de lo que habíamos hablado, es que los programas de garantía de calidad contribuyen a la producción de imágenes diagnósticas de calidad consistentes, reduciendo así las variaciones en función del equipo de imagenología. E mal funcionamento desses equipos contribui significativamente a que prevaleçam as imagens de mala qualidade, o que podem conduzir a diagnóstico incorreto, a repetições e também a la dosis dos pacientes. Então, pero se a imagem é de péssima qualidade, tanto que não pode usar-se com fim de diagnóstico, o paciente deve volver a ser exposto e o que aumenta a exposição. Então, é claro para todos a necessidade de se ter controle de qualidade. O alcance do protocolo está destinado a servir como uma publicação de referência para os físicos médicos e brindando os serviços com os diferentes procedimentos de controle de qualidade. Próximo, Simone. Próximo. Bueno, a estrutura del TechDoc é para conhecimento, tem uma parte de radiologia general e digital, dental, mamografia analógica e digital, fluoroscopia convencional e intervencionista, tomografia, o que vamos tratar hoje, e quarto escuro, processadora, meios de visualização de imagens e impressoras. Isso só para que tenham uma ideia da estrutura general do protocolo. Próximo, Simone. Em cada prueba, em cada discussão de um procedimento de controle de qualidade, está dividido primeiro no objetivo, frequência, referências, instrumentação, metodologia, cálculo e análise dos resultados, tolerâncias. Acá em tolerâncias, procuramos pegar o que está em los outros documentos internacionais, pero sempre deve prevalecer os requisitos de cada país. E ações correctivas. Então, as tolerâncias é muito importante que cada país que se siga as normativas nacionais. Próximo. Bueno, então, no protocolo de tomografia, agora falando só de tomografia, está dividido com os seguintes tópicos que vamos mirar agora. Primeiro, a evaluação das condições ambientais e levantamento radiométrico, é o básico. Depois, inspeção visual, alinhação dos lasers, alinhação da mesa respeito ao gantry e coincidência dos lasers, exatitude do topograma, inclinação do gantry. Próximo. Exatitude do indicador longitudinal da posição da mesa, espessor de corte em la imagem reconstruída, espessor de corte irradiado, uniformidade, ruído, exactitude do número de CT, resolução espacial de alto contraste, umbral de sensibilidade a baixo contraste e dosimetria, onde vamos falar da determinação de CTDI-AR e de CVOL e PKL. Por isso, introduzimos durante nossa apresentação de hoje poucos slides sobre os conceitos dessas magnitudes de dosimetria em tomografia, uma vez que não são tão comuns como em radiologia convencional. Bueno, ainda na parte introdutória, é importante lembrar os tipos de pruebas que se deve fazer em los procedimentos de radiologia. Primeiro, de aceptação, que é o primeiro para garantizar que o que o fabricante está vendendo está de acordo com a informação da venda. Depois, o comissionamento, é quando o equipo está instalado em seu hospital e tem que fazer o comissionamento, ou seja, pruebas que comprovam que aquele equipo está bueno e está de acordo com os requisitos de proteção radiológica e de las calidades informadas por el fabricante.
Una vez que el equipo ya está en uso, tenemos que tener pruebas o evaluación continuada, que es lo control de calidad, que es garantizar que el equipo continúe día após día funcionando de una forma buena, que la calidad de imagen generada es de calidad para el diagnóstico, con la menor dosis al paciente. Y constancia es verificar cómo cambia la respuesta del equipo en 6 meses, un año, si la estabilidad del equipo, del funcionamiento del equipo a lo largo del tiempo. Bueno, essas pruebas de aceptación, primero tienen que tener un inventario, o sea, verificar las especificaciones de compra, las características dos acessórios, a instalação se está corretamente colocada na sala, se funciona de uma forma adequada e o uso clínico, se as imagens produzidas são aceitáveis, se estão de qualidade para o diagnóstico. Próximo. Bueno, en la aceptación vamos a hacer mediciones y verificaciones después de la instalación del equipo, verificar a conformidade com o contrato de compra e de fabricação do equipo. E acá quero dizer uma coisa muito importante, também por experiência vivenciada. É muito importante verificar todo isto antes de firmar que o equipo está aceptado, porque depois que se firma e se encontra algum defeito de fábrica ou qualquer coisa, se perde direito de troca, passa a ser um defeito que tem que ser pago pelo usuário. Então, é muito importante que se garantizem as provas de aceitação, que o que está sendo instalado é, de fato, o que foi comprado, que não falta nada. E fazer registro de todas essas referências de controle de qualidade, porque assim temos a informação inicial para, no futuro, saber se houve qualquer cambio no funcionamento do equipo ou não. Próximo, Simone. Bueno, a prova de comissionamento, não sei se está para ti, há uma tarjeta no final que não me pede de mirar todo, está para ti? Não. Para mí no. Não? Então está bem, vou acompanhar por acá. É um problema de meu computador. Ok. No comissionamento, então, depois que está aceptado, agora vamos fazer os testes para garantizar que se pode utilizar para os procedimentos clínicos. Então, vamos fazer medições de desempenho para certificar se está de acordo com as normas, estabelecer os valores de base. E tanto de aceitação e como de comissionamento, vamos fazer junto com os técnicos também do fabricante. Então, vamos assegurar que o equipo pode ser usado clinicamente, estabelecer os protocolos para imagem de abdômen, tórax, ninhos e assim por diante, verificar a qualidade da imagem e as doses a los pacientes se estão optimizadas ou não. Então, qualquer coisa se pode ajustar para que se tenha os protocolos para que se pueda operar com o equipo. E, ao mesmo tempo, se realizam as provas de aceitação por responsabilidade do programa de garantia de qualidade para depois poder garantizar se há cambios, inconsistências em las pruebas de constância. Então, vamos ter nossos dados de base iniciais. Próximo, Simone. Então, vamos evaluar os parâmetros de funcionamento do equipo, sua estabilidade no tempo, isto é para a constância. Comparar os valores de referência. Então, estamos mirando 6 meses depois, a resposta do equipo, como está em relação a quando foi instalado. Cambiou, não cambiou, está malo, está apresentando algum defeito, algo assim. Essas provas de constância devem ser simples, fáceis, rápidos e de fácil interpretação. E a frequência são intervalos regulares ou quando se suspeita do funcionamento incorreto ou depois de algum câmbio, algum mantenimento, então se faz para garantizar que o equipo está bem.
Lo importante es que antes de iniciar los sistemas de control de calidad, es importante entender el equipo. Eso es fundamental, tanto que el físico del hospital como los técnicos que van a operar con el equipamiento, que conozcan los componentes del equipo, los parámetros implementados, y lo painel. El próximo, Simone, por favor. Acá, por ejemplo, mirar en el panel lo que significan cada uno de estos botones, lo que significa elegir un protocolo, las calidades y los parámetros del protocolo. Esto todo tiene que ser muy bien conocido. Y acá va otro comentario personal. En general, las empresas cuando instalan un equipo, dan una clase, una aula, una forma de cómo manusear el equipo muy rápida, a veces de algunas horas y van embora. Y la persona que está asistiendo muchas veces no toma apuntamento, cree que solo de mirar lo está entendiendo. Entonces es muy importante que como profesionales del hospital, que en este momento intentemos conocer lo mejor posible el equipo. Si el entrenamiento dado por el técnico del equipo se puede filmar para después mirar la película, tirar sus dudas, tomar apuntamentos, porque es esencial. Si no conoce el equipo, salen, como muchas veces miramos, el técnico haciendo un protocolo de adulto para un niño, o entonces no cambiando ciertos parámetros, porque no sabe que el equipo tiene esos parámetros. Lo hace como una caja oscura y apretando un botón solo. Entonces, esto es fundamental. Esther, Simone, ¿quieres añadir algo importante acá? Sí, un ejemplo típico es, por ejemplo, con la modulación de dosis. Exacto. Muchos, mismos radiólogos, que tuve la experiencia de hablar, muchas veces no conocía cómo utilizar de manera adecuada y dónde estaba en este recurso, esta herramienta tan importante. Y además, si no conoce todos los significados físicos de cada elemento, no se puede pasar para la optimización. Hay que saber lo que va a pasar cuando se hace un pitch de 1 menor que 1. Hay que saber para qué vamos a inclinar el gantry o no. Y además estar atento en la información previa de las dosis que va a estar antes mismo de hacer el protocolo. Comprender lo que es el pitch, por ejemplo, o MAS efectivo, o sea, todos los elementos van a tener un efecto en la dosis, en la calidad de la imagen. Entonces, solamente saber cómo seleccionar un protocolo tórax adulto no es suficiente, porque muchas veces tenemos que hacer pequeños ajustes en la técnica. Y un error muy común es con respecto a la colimación, que siempre se confunde, y entonces son puntos importantes para empezar a trabajar, en especial para hacer la optimización después. Muy bien. Entonces, mira, esa introducción que nos demos es también importante, no solo conocer el equipo, pero también entender las magnitudes y unidades de lo que se va a medir. Y entonces, esta parte no está en el protocolo, pero Simone y yo creíamos que es muy importante hablar hoy, porque vamos a utilizar. Entonces, Simone va a mostrar para nosotros los principales características de las magnitudes y unidades. Están me pidiendo en el chat el link para bajar el protocolo. Voy a colocar en el chat. Simone, por favor.
Claro. Bueno, primero quiero me disculpar porque yo había corregido esto, pero salí mal, que en esta parte de la ecuación son 2/3 y yo había cambiado, pero no sé qué pasó. Bueno, llamamos la atención para magnitudes y unidades, porque la verdad esto asusta un poco las personas que empiezan a trabajar con la tomografía. Porque cuando hablamos de dosis en entrada a la piel, cuando hablamos de dosis absorbida en un órgano o tejido, es una cosa que intrínsecamente la gente puede comprender. Pero como son descriptores de dosis, muchas veces es muy confuso. Y yo voy a intentar simplificar un poco, solo para que no se olviden de cada una o qué significa. Pero en cada una sabe que es una derivación de siempre de la primera. Entonces, no es que utilizamos una y pasamos a no utilizar la otra, no. Son derivaciones importantes para alcanzar el objetivo final. Bueno, la primera es que llamamos de CTDI en aire. Es una medición bastante importante que hacemos en un único corte y es muy importante para tener una idea del rendimiento del tubo y que debemos hacer de una manera periódica para acompañar el desempeño del equipo. Después tenemos las mediciones con el maniquí. ¿Y por qué no solamente en un punto como hacemos en aire? ¿Por qué no es suficiente? Tenemos que mirar que las curvas de zoonosis en tomografía es totalmente distinta a que tenemos en una radiografía convencional. Esto porque vamos a tener el paciente y el vientre va a rotacionar alrededor del paciente y además este paciente va a trasladar en la camilla. Entonces tenemos que considerar estos dos planos y considerar entonces la dosis que va a ser obtenida. Porque si miramos la curva de isonosis, miramos que va siendo más grande en la periferia y disminuyendo hasta que llegar al centro. De esta manera vamos a hacer la medición de CTI 100, como hicimos anteriormente en aire, pero vamos a tener que considerar todos los puntos de la periferia de un fantoma y además considerar el punto en centro. Hacemos las mediciones tanto con fantoma de cuerpo y con el fantoma de cabeza. Entonces, mira, esto es un ejemplo que estaba comentando. Los valores en la periferia son valores en maniquí de cuerpo, que puede ser a como el doble de qué valor de centro. Ya en maniquí de cabeza, por ser un maniquí menor, ese factor de la atenuación no es tan importante. Por lo tanto, debemos tener una nueva magnitud que no es solamente hacer una medición en puntos, pero saber cómo tratar de estos valores en este plan de barrido. Entonces, lo que hacemos es tener una nueva magnitud, que es CTDI-W, que nos da un promedio ponderado del valor de CTDI. Entonces, nos da esta dose promedia en este plan de barrido. O sea, o que está pasando en la periferia como o que está pasando en el centro. Aquí sí, con la ecuación adecuada, CTDI-W, 1/3 del centro y 2/3 de la periferia. Entonces, ¿qué hacemos en una dosimetría que vamos a tener mañana? Es poner la cámara en todos estos puntos, hacer la medición de CTDI-100 y después
poner en esta ecuación. Pero este valor no es suficiente, ¿por qué? Porque sabemos que la mesa, la camilla, va a se desplazar y esta consideración hicimos para un pitch igual a 1, o sea, son consecutivos, pero los cortes pueden ser de una manera diferente, no continuos. Entonces, CTDI 100 y CTDI W, en este caso, está considerando para un pitch igual a 1, pero la dose promédia absorvida va a depender del valor de pitch, porque obviamente si tenemos cortes contiguos, tenemos toda esta región irradiada. Por outro lado, se hacemos um afastamento, um pitch, em que as hélices estão um pouco afastadas, o que passa? Algumas das regiões do corpo não vão receber esta exposição. Por outro lado, podemos ter uma superposição de cortes, como é este caso, e assim la dosis puede ser más grande. Entonces, hay que tener una nueva magnitud en que no solamente considere este valor ponderado, como hablamos del plan de barrido, pero que también considere el valor de pitch. O sea, cuando pitch igual a 1, que son cortes contiguos, este valor de CTDI VO es coincidente a CTDI W. Pero si pitch igual a 2, o sea, estoy afastando las hélices, partes del cuerpo no está siendo irradiada, mi CTDI VO va a ser la mitad de CTDI W. Y al revés, si el pitch es 0,5 y tengo superposición de cortes, ahora el CTDI VO va a ser igual a 2 veces CTDI W. O sea, cada magnitud está llevando en cuenta un nuevo parámetro, pero todas están interligadas. Entonces, como resumen, o CTDI 100 é a dose em um ponto, em um manequim padrão, como estamos aqui, em um ponto da periferia. Já CTDI W, ele hace uma ponderação de los valores de la periferia, como também del punto central. Pero esta magnitud CTDI-W no considera cómo está siendo hecha la exposición, no está considerando el valor del pitch, de cómo está se movimentando la mesa. Por lo tanto, tenemos la nueva magnitud y es CTDI-VO. Pero aún nos falta una magnitud más. Ya tenemos esta que considera el plan, consideramos también cómo estamos intercalando las hélices, pero aún nos falta algo que es exactamente la longitud de barrido, que es, por ejemplo, como tú vas a hacer un examen, por ejemplo, de tórax. Entonces, ¿cuál es la longitud de barrido? ¿De cuánto estás irradiando? O sea, CTDI-VO es importante porque es una medida de la dosis absorbida, pero no considera la longitud de barrido. Si, por ejemplo, yo hago un tórax, donde parte de la pelvis es incluida, esta longitud de barrido es más grande, por lo tanto, el DLP va a ser también más grande. Entonces, en este caso, es muy importante no solamente tener
las magnitudes anteriores, pero también considerar la longitud total a cual este paciente fue expuesto. Y esta información, como tú sabes, tiene tanto en principio, cuando tú seleccionas los parámetros, como también en final, cuando tiene el informe de dosis. Pero para interpretar estos informes de dosis, hay que comprender bien qué significa cada magnitud que tiene expresa en este informe. Por eso que hicimos esta pequeña revisión de estos parámetros. Otro punto muy importante es conocer la instrumentación. Hoy está disponible en el mercado un conjunto de diferentes fabricantes de cámaras de ionización de diferentes volúmenes. Hay que saber la cámara más adecuada para cada tipo de aplicación, si es para mamografía, si es para convencional o si es para tomografía. Entonces, sabemos que para tomografía es esencial tener una cámara lápiz de 10 centímetros de longitud, un electrómetro que se pueda conectar y también como base esses dos fantomas para la dosimetría. Además, tenemos varios fantomas que son muy importantes para evaluación de calidad de imagen. Tenemos los fantomas propios del fabricante, o sea, cuando tú compras, adquiere un tomógrafo, todos ellos tienen su propio fantoma y que se puede realizar muchísimas pruebas, en especial las pruebas más importantes, pero también hay otros fantomas que son comerciales, como está en la figura, no son únicos, pero son los más utilizados, que son los fantomas del Colegio Americano de Radiología, ACR, y también tenemos el fantoma CAT-FAN. Ahora voy a pasar para Helen, que va a dar continuidad a esta prueba. Helen. Helen. Perdão, estava cerrado. Estou dizendo que agora vamos passar a discutir algumas pruebas e começando por la primeira, la mais básica, que é o levantamento radiométrico, ou seja, garantizar que a instalação do equipo e o funcionamento do equipo garantiza que as pessoas que trabalham nestas situações ou que estão nas salas periféricas não estão recebendo doses. Muy bien. Como Simone habló, es muy importante elegir la instrumentación adecuada. Llamo la atención porque ahora hay muchos detectores semicondutores. Y cuando ustedes compran, tienen que garantizar que aquel detector pueda ser utilizado para determinadas pruebas. Simone, volta, por favor, para la anterior, solo para que llame la atención sobre la cámara de ionización que necesitamos para la prueba de levantamiento radiométrico. No puede ser una cámara pequeña, tiene que ser una cámara de volumen grande, porque lo que estamos midiendo es radiación dispersa, radiación secundaria, que la intensidad es muy baja. Próximo, Simone. Y otro punto muy importante, próximo, es garantizar la calibración del instrumento que vas a utilizar. Tiene que estar calibrado con factor de calibración y en las energías lo que vas a medir. Entonces, si estamos midiendo radiación dispersa, tiene que estar con la calibración en la calidad ISO-N, que es para radioprotección. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo con esta prueba? Es evaluar los niveles de exposición ocupacional del público.
La frecuencia es inicial o a cada 4 años o si hay alguna modificación que pueda afectar la protección radiológica. Por ejemplo, si vamos cambiar el tubo de rayos X y el tubo de rayos X ahora tiene características diferentes do que estaba, tenemos que garantizar que la protección radiológica esté adecuada. Y la instrumentación es un sistema dosimétrico calibrado, es una cámara de ionización con o electrómetro y un maniquí de abdomen para que se pueda tener, próximo Simone, para que se pueda tener la área de la radiación dispersa. Lo primero que hacemos es elaboración del croquis, o sea, diseñar, dibujar la imagen do que tenemos en la sala. Entonces, ponemos la imagen del tomógrafo, dónde está la puerta, dónde está el panel, do que hay en las salas alrededor. Próximo, Simone. Próximo. Pronto. Se o equipo está não, el anterior. Se o equipo está inclinado ou não. E a cada ponto, em cada parede, identificamos um número, que esses são os pontos onde vamos fazer as medições. Então, mira, acá, por exemplo, temos o ponto E, uma sala de ultrassonografia. En el ponto F, temos na esfera de ultrassonografia. Então, é público. Posto de enfermagem, sala de espera, onde está a porta, a parte do comando. Então, marcamos os pontos onde pode estar exposto público ou trabalhadores. E próximo. E agora sim, colocamos o manequim grande em la mesa para que represente um paciente, para que pueda representar a produção de radiação dispersa, porque vocês sabem que a radiação dispersa é consequência da interação da radiação primária no paciente. Então, estamos representando um paciente, alinhamos este manequim no centro e registramos os dados da cámara de ionização, registramos os dados do fator de calibração, modelo da câmara, vamos registrar a pressão e temperatura iniciais, porque se há necessidade de fazer correção na resposta da câmara, vamos necessitar utilizar o fator de correção de pressão e temperatura e programar um varido para exame de abdômen, selecionando a tensão do tubo a mais alta possível e a colimação mais ampla. ¿Por que isto? Porque estamos querendo ter o máximo de radiação dispersa. Se hacemos uma colimação muito estreita, a radiação dispersa é pequena. Vamos abrir o máximo possível e a tensão máxima para ter o máximo de radiação dispersa. Próximo, Simone. E próximo. Bueno, então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma medição em um ponto daqueles que temos registrado e fazer... Simone, acho que pulou da figura. Pode voltar, por favor? Isso. Não. Próximo. Isto. Mira, o que temos acá. Temos a câmara de ionização, fazendo a medida em um ponto que está na parte do painel, onde está o vidro plombífero, e com isso vamos fazer neste ponto medições, 3 medições no mesmo ponto e apontar esses dados, registrando também os parâmetros de operação e os valores obtenidos com a câmara. Mira, esta é a câmara que estava falando para vocês, que é volume grande para garantizar uma boa medida com radiação secundária. Próximo, Simone. Próximo. Agora sim. Não, passou. Eu vi. Agora, vamos repetir 3 vezes em cada ponto, registrar o maior valor e, então, repetir a medição em todos os pontos de interesse que havíamos identificado quando
hicimos el diseño, el croquis de la sala, ¿ok? Muy bien, próximo. Y ahora, vamos entonces a hacer el tratamiento de los resultados y la análisis. Para isso, temos que calcular a dose equivalente ambiental anual em cada ponto. E como vamos calcular? Esta dose H*10, que é a dose equivalente ambiental anual em millisieverts por ano, é igual à leitura obtenida L com a câmara de ionização. Mira, esta leitura é já leitura corrigida com o fator de calibração, fator de pressão e temperatura, vezes dois fatores, o W, o U e T. Quem são estes? O U é o fator de uso do ponto de medição. Então, vamos tomar o fator de uso como 1, porque em qualquer ponto a radiação dispersa pode estar. O T é o fator de ocupação, e este depende de como está naquele ponto o uso, se é uma escada, se é uma sala de espera, vamos a mirar agora. E o fator de ocupação são o quanto os indivíduos se quedam naquela sala. Próximo, Simone. Próximo. Agora, então, não, passou, é que passa isso. Então, o fator de ocupação, por exemplo, se é um consultório, recepção, sala de comando, tomamos o T igual a 1, porque pode estar ocupado todo o tempo. Pero se é uma sala, uma área de circulação, o banho, uma escalera, tomamos como 1/16, porque as pessoas não se quedam todo o tempo allá. Então, essa é a tabla que tomamos para identificar o fator de uso. Por isso é importante, no croquis, dizer o que há cerca da sala onde está o tomógrafo, porque aquele ponto que estamos medindo, se é um ponto da sala de comando, o fator T vai ser 1. Se é um ponto que é uma escalera, o fator 1/16, e assim por diante. E a carga de trabalho, W, tomamos uma condição máxima de rotina, e o típico é 5.000 mA por minuto por semana. Próximo. Já está. Bom, não cambiou para mim aqui a hora. Acá não estou vendo, está o mesmo para mim. Não, para mim está a tabla. Para os participantes está como? Porque para mim está congelado. Bom. Aqui está a tabla de resultados, com os valores medidos. Sí, yo también la veo, Helen. La tabla, bueno, entonces está ejemplo de tabla resultados. Ajá. Ok, entonces gracias, porque para mí está congelado el anterior, pero no hay problema. Tengo acá. Bueno, ahora sí, veo. Creo que es la internet, perdón. Mira, esta tabla lo puso para que miren cómo es fácil de tratar. Si tenemos la fórmula, y sabemos la lectura, sabemos el factor de ocupación, el factor del uso, la carga de trabajo, entonces podemos poner, el punto A era la puerta. Puerta es área libre, no puede ser área restrita. Entonces, es una barrera secundaria, factor de uso T, ponemos la lectura, el T, y se hace el cálculo con una tabla en Excel y se obtiene la dose anual en millisieverts por año. Si es una área libre, tenemos el límite por año y vamos a mirar si el valor obtenido está de acuerdo o no. Y ahí va C conforme, NC no conforme. Y así tenemos todos los puntos. Por ejemplo, el comando es una área restrita porque es una área de trabajador. Entonces, el límite, el año es mayor. Y así hacemos con la verificación si los puntos donde identificamos que puede haber alguna cosa está adecuado o no. Y si no está adecuado, lo que tenemos que hacer, bueno, verificar la blindaje y modificar la blindaje,
ou, às vezes, modificar o que está naquela área. Por exemplo, se é uma sala de espera e se pode cambiar para outra coisa, ou se é um consultório, tratar de ajustar de modo que as doses estejam adequadas. Próximo, Simone. Bueno, e acá, então, temos o cálculo dos resultados, se é área controlada, os níveis de restrição, e se é área livre, os níveis de restrição. E, como dijo a ustedes, tomar as ações correctivas para que se obtenha uma situação adequada de trabalho. Mira, esse é o primeiro passo para garantizar que a instalação de meu equipo não afeta a dosis em las pessoas que vão trabalhar na região alrededor da sala, nem os indivíduos do público, nem os trabalhadores. Esta é uma primeira ação de proteção radiológica. Próximo, Simone. Outro ponto muito importante é uma inspeção visual. Antes de começar os testes, como se o láser está ajustado, a mesa ajustada, además de outros testes, vamos fazer uma inspeção visual, verificar se a área do tomógrafo e os arredores são seguros e se os dispositivos de proteção radiológica estão disponíveis. Então, se são seguros, acabamos de evaluar com levantamento radiométrico. E se há as coisas disponíveis de proteção radiológica, vamos mirar se há a dental para os trabalhadores, se há as condições necessárias e também fazer uma lista de inspeção. Próximo, Simone. E esta lista de inspeção deve incluir o quê? Por exemplo, mirar o gantry. Se o gantry funciona, a indicação da altura da mesa. Esta informação. Então, cambiamos a altura da mesa e miramos se esta informação está indicada no gantry ou não. Ou se o LED está roto, não há essa indicação, temos que chamar o mantimento. O outro, se a indicação da posição da mesa também está no gantry. Mira, são coisas comuns que pode passar. É um equipo que pode ter um problema de la lâmpada que se apagou, não tem essa informação, ou alguma coisa que tem que fazer o mantenimento. Então, é fácil de mirar e verificar se no gantry está indicado isso. Se está indicado, o ângulo do gantry, se vou cambiar o ângulo, se está ok ou não. Tudo isso é muito importante para garantizar que não vou estar fazendo uma imagem e que depois os parâmetros fijados estão incorretos e vou ter que repetir, o que significa mais doses e também a imagem não foi adequada para o diagnóstico. O cable de alta tensão está protegido e não perturba, não obstaculiza o movimento do personal ou do equipo. Há suavidade no movimento da mesa, a mesa não faz porque está com problema. Não, sobe suave, isso tudo é muito importante. E se funciona o indicador de raios X. Com relação ao console, vamos verificar se funciona o interruptor de exposição, se funciona o selector de ancho e nível de ventana, se funciona o painel de interruptores e luzes, se funciona o indicador de raios X, se funciona o enclavamento de pruebas e se funciona o sistema de intercomunicação. Mira, esta lista é muito importante que vocês, como físicos da instituição, la tenham. E miren, hacen o checklist, se está ok. É melhor do que fazer uma inspeção visual sem um guia, porque puedes te olvidar de alguma coisa. E essa inspeção, tu puedes fazê-la periodicamente como uma forma de constância para verificar se o equipo está bem e se estão cumpridos todos os itens da lista para garantizar que o equipo está funcionando adequadamente. Em caso de não conformidade, têm que chamar o serviço de mantenimento porque é necessário garantizar o funcionamento. Então, mira,
Primeiro, tentamos compreender como funciona o equipo. Depois, tentamos compreender que equipos e fantomas necessitamos para fazer as provas. Agora, hicimos o básico, garantizar que o equipo está instalado em uma sala e que essa instalação garantiza a blindagem e que ao redor da sala temos a proteção radiológica, não há radiação de fuga e que as pessoas podem trabalhar com segurança. Agora vamos à segunda parte, que é tratar de los testes de controle de qualidade, porque os testes de controle de qualidade agora garantizam que o equipo está funcionando bem. E se o equipo está funcionando bem, me garantiza de obter uma imagem de qualidade e de que a dose ao paciente vai ser a melhor possível. Claro, se os parâmetros estão adequados. Mas primeiro tenho que garantizar que o equipo está bem. E Simone vai nos falar agora sobre esses controles de qualidade básicos. Creio que deve ter perguntas, mas vamos deixar para o final, que é melhor. Simone, por favor. Sí, bueno, cuando elaboramos este protocolo, miramos varias publicaciones internacionales, pero como dice Helen al principio, además de las tolerancias, hay pruebas que muchas veces no están en su normativa nacional, pero son pruebas que son recomendables. Entonces, nuestra opción fue poner todas las pruebas que fueron recomendadas, en especial a una publicación muy buena de OEA que trata específicamente de la tomografía. Pero como hay que mirar entonces su legislación para mirar no solo la tolerancia, pero la obligatoriedad y también la frecuencia, que también puede cambiar. Bueno, una manera que podemos dividir estas pruebas es tomar como las pruebas que son consideradas pruebas mecánicas. Algunas necesitan de fantomas y otras no necesitan de recursos como fantomas que son de alto costo, pero hay maneras un poco más de bajo costo y más accesibles para los hospitales que están empezando a este programa. La parte de calidad de imagen ya sí necesita de un fantoma, pero como yo comenté también, cuando tú compras tu fantoma, tu equipo de tomografía, en general ya tiene también un fantoma de muy buena calidad que se puede hacer la mayoría de estas pruebas. Hay otras pruebas que son de calidad de la radiación, que en esta charla no vamos a comentar, pero por la experiencia que ustedes tienen, son solamente algunos detalles a más para tomar en términos de cuidado. Y tenemos la parte de dosimetría. La dosimetría hacemos con los fantomas, que ustedes miraron en otro slide, que es de cabeza y cuerpo. Y también tenemos un otro tema que es bastante importante, que es la parte de los monitores. Entonces vamos a empezar con la alineación de los láseres. Y la verdad, esta es una prueba fundamental cuando se empieza a hacer un control de calidad. En la verdad, o que necesitamos puede ser estos fantomas o solamente un objeto donde ponemos un marcador radiopaco que nos permita visualizar, entonces, hacer las marcaciones de los láseres.
Entonces, o objetivo desta prueba é verificar a alineação dos lasers interno e externo com o plano tomográfico e a camilla. Também hacemos inicial, mensual ou depois de algum cambio que pueda afetar esta prueba. Então, a forma mais fácil é com o fantoma de alineação. Incluso esta prueba, mañana cuando hablamos sobre el fantoma ACR, que es la prueba de calidad de imagen, vamos a verificar que es una primera prueba y que en general, cuando están haciendo estas pruebas, por ejemplo, en Estados Unidos, si esta prueba no se identifica, no se pasa, no se encuentra alguna no conformidad, ellos ni siguen haciendo las otras pruebas, porque todo que hacemos es guiado por estos haces de láser. Entonces, en esta prueba, creo que la parte que sea más complicada es como posicionar bien el fantoma. Entonces, centralizamos bien este objeto de prueba con el láser externo en este plan paralelo al plan tomográfico. En este caso, los marcadores radiopacos ya están inseridos en estos módulos de fantoma y desplazamos este maniquí para entonces el plan tomográfico y verificamos si está también alineado con el láser interno. En este primer módulo hacemos un barrido axial en corte bastante estrecho, bastante fino, y verificamos si estes marcadores se presentan en la imagen. En general, desplazamos, en caso de ACR, desplazamos para el último módulo para verificar si sigue presentando estes marcadores radiopacos en la imagen. Entonces, todos los marcadores deben estar apareciendo, por ejemplo, en este caso, que só tiene arriba, hay que mostrar en la imagen este marcador radiopaco. Entonces, si podemos visualizar estes marcadores en la imagen, es porque los láseres están alineados. La otra metodología es hacer con una película, esta película obviamente no puede poner en chasis, porque si no vamos a tener mucha radiación dispersa. Entonces ponemos en un sobre, puede ser una película de rayos X, pero hay que tomar mucho cuidado al colocar esta película en el sobre para no tener entrada de luz. O entonces podemos utilizar películas radiocrómicas, pero ahí el precio es muy alto de estas películas. Ponemos un soporte rígido en la mesa, solamente para mantener bem plano este sobre, traçamos uma reta horizontal nele sobre e posicionamos a mesa de uma maneira que esta reta traçada coincida com o indicador de laser externo. E aí fijamos como uma posição 0. Acendemos o laser interno e medimos, desplazamos para o laser interno e medimos a distância entre o indicador do laser interno e a reta que dibujamos em el sobre. Então, vamos ter pode ter uma pequena diferença entre esta reta e a indicação da luz do laser. Sin mover este sobre, hacemos pequeños orificios con una aguja
en esta reta trazada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a exponer la película con un corte estrecho en modo axial y una técnica que sea apropiada para a evaluação, ou seja, que nos dê uma densidade óptica apropriada. Processamos a película e vamos medir a distância entre os orifícios e o ponto médio do campo de radiação. Esta é a figura que vocês vão obter e há que mirar se há uma coincidência entre esta reta que agora aparece, que foi exposta, e estes pontos que estavam, quisemos com a agulha. Em esta figura se mira melhor. Acá temos os pontos que representam esses pontos hechos com a agulha, e aqui é o plano de irradiação, que foi o corte estreito que fizemos. E medimos, então, deste ponto hasta a metade deste campo de radiação, e miramos com uma regra mesmo, e miramos a diferença que tem. Então, se a distância deste orifício e o ponto médio deste campo de radiação deve estar inferior a 5 milímetros. Se isso não ocorre, então há que contratar o serviço de mantenimento, porque isto é uma coisa urgente. A outra prueba que temos é verificar que a mesa está centrada em el isocentro del gantry e que os indicadores de laser coincidem com os ejes longitudinal e sagital. Também hacemos inicialmente, semestralmente e depois de cambios. O que necessitamos para esta prueba é uma cinta adesiva, uma cinta métrica e um nível de Coulomb. Esta prueba é muito sencilla, temos solamente que utilizar a cinta métrica ou uma regra para identificar exatamente onde está o centro da mesa, e hacemos isso em 3 pontos distintos ao largo de sua longitud, porque temos que garantizar que a cinta adesiva, que tem aproximadamente 50 centímetros de longitud, se quede, passe exatamente em estes pontos que estamos marcando como centro da mesa. E nesta cinta adesiva, traçamos uma linha que corresponde à posição de eje longitudinal da mesa, que foi determinada com a cinta métrica. Agora, necessitamos fijar horizontalmente uma cinta adesiva que coincide exatamente com o diâmetro, como está acá, central da abertura do gantry. Posteriormente, vamos marcar nesta cinta a posição do centro da abertura, que se quedaria por aqui. Então, esta cinta está marcando exatamente o centro do diâmetro e miramos onde se queda o ponto central, que corresponde ao isocentro. Agora, o que vamos fazer? Com a mesa e o gantry com a inclinação zero, vamos mover verticalmente a mesa, ou seja, vamos subir a mesa até que sua altura coincida com o centro da cinta adesiva do gantry. Ou seja, mira que a mesa está abaixo, vamos subir até que coincida com o centro. Agora, marcamos sobre a cinta adesiva que está fijada em la mesa, como esta, fijada em la mesa na posição do isocentro, e la posição também do indicador sagital. Ou seja, vamos marcar uns pontitos onde estava marcado o isocentro, onde encontrou a cinta arriba, como também da posição do indicador sagital.
Para garantizar que isso se repite, vamos desplazando a mesa longitudinalmente e marcamos a mesma posição do indicador sagital em diferentes pontos de la cinta, de maneira a cobrir a longitud total desta cinta adesiva. Agora que temos diferentes pontos, unimos estes pontos com uma reta, e essa reta, então, vai nos representar a posição do indicador de laser sagital. E agora miramos a concordância destas marcações. Com respeito ao isocentro del Gentry, deve coincidir com a linha média da mesa em aproximadamente mais ou menos 5 milímetros, deve estar menor que este valor. E a desviação máxima entre a linha média da mesa e a reta correspondente à posição do laser sagital deve ser de mais ou menos 1 milímetro. Se não está acertável, outra vez, há que chamar a um serviço de mantenimento para fazer as correções. Por que isto é tão importante? Porque o posicionamento do paciente é muito crítico. Ou seja, qualquer falha na alineação de los indicadores luminosos e a nivelação da mesa pode afetar este posicionamento que estamos fazendo do paciente em exame. E isso pode levar a exposições adicionais, o que vai ter uma maior dose para o paciente e também repetição do exame também é um desgaste maior para o tomógrafo. Además, podemos ter outros tipos de artefato por não estar em la posição correta. La outra prova é com respeito ao topograma. Esta prova é para verificar se a imagem do topograma, esta que hacemos antes de impressar o estudio, indica com exatitud a posição do paciente. Devemos fazer isso, em princípio, mensualmente e depois de câmbio. Para isso, necessitamos de manequim com marcadores radiopacos visíveis externamente ou lâminas de PMMA que tenha uma dimensão conhecida, por exemplo, mínimo 25 centímetros de longitud, 50 de espessor, com marcadores radiopacos que indiquem com precisão uma distância conhecida. Ou, como vamos mirar aqui, utilizar um manequim que tenha uma longitud conhecida. Então, nessa prova, ponemos objeto também na camilla, tratamos de poner adequadamente, posicioná-lo adequadamente com os lasers e hacemos, então, um topograma completo do objeto de prova. E verificamos que se os marcadores de objeto estão dentro do campo de radiação. Então, programamos. Então, este é o topograma. Marcamos onde vamos fazer o corte axial. Então, esse corte há que ser também estreito, 1 milímetro ou menos, diretamente sobre cada posição dos marcadores de referência. E reconstruímos também com o mesmo espessor de corte adquirido. A primeira interpretação que podemos fazer é mirar que os 4 pontos que chamamos de bibis, é que os 4 pontos que são os marcadores radiopacos aparecem em la imagem. E a outra indicação é mirar, por exemplo, em ACR sabemos que a distância entre estes pontos são de 20 centímetros. Então, agora miramos se a distância e conhecemos este valor
y vamos a medir en nuestro topograma. Si el desvío entre la posición definida en el topograma y la posición de los marcadores en la imagen estiver dentro de más o menos 2 milímetros, es considerado aceptable. O sea, entonces miramos los marcadores radiopacos, como también hay que mirar la distancia conocida. En este caso, estamos con este fantoma que conocemos la longitud, pero ustedes pueden utilizar, como miramos anteriormente, lâminas de PMA solamente poniendo una longitud conocida y con los marcadores radiopacos com precisão desta distância conhecida. Tá bem? Porque esta distância é que nos vai dar se está correto ou não e quanto tem de desviação. A outra prova também não necessita de grandes recursos, é de inclinação do ventre, e é para determinar a exatitud de la angulación del vientre. Sabemos que algunos tomógrafos aún no permiten la angulación, pero tenemos varios que siguen dando esta posibilidad, que incluso es un recurso de optimización. Bueno, para instrumentación tenemos el nivel, tenemos un medidor de ángulo, una cinta adhesiva, la cinta métrica, un soporte plan, regular plan con ranura y una película en un sobre opaco. O cassete de CR, este ya no recomendaría tanto porque también puede dar este problema de dispersión. Y ahí está la película posicionada. Esta ranura exatamente para poner, mira que temos um objeto que permite posicionar bem a película, de maneira que ela se quede muito bem na posição vertical. Primeiro, miramos se a posição da mesa está horizontal, utilizando o nível. Fijamos sobre a mesa, então, esta película em la posição vertical e se é paralelo ao plano sagital, intercepte perpendicularmente a los planos axial e coronal. Então, hacemos, mira que temos os lasers, está bem alinhado, desplazamos para dentro do ventre, centramos o sobre com os indicadores de laser e agora posicionamos o ventre em posição 0. Miramos a indicação que temos em próprio ventre, se está como 0, e também em la consola. Exponemos a película para ter uma densidade óptica adequada. Esta é uma técnica que pode ser utilizada. E um corte estreito, e neste caso, sem movimentar a canilha. Bueno, não queremos fazer solamente em la posição 0, então, o que vamos fazer? Vamos fazer várias repetições. Por exemplo, repetimos o mesmo procedimento, mantendo em la mesma posição do sobre, pero hacemos para o ângulo máximo permitido pelo ventre. Por exemplo, 30 graus. Registramos o valor indicado em el equipo y en la consola, y después hacemos el mismo ángulo máximo, pero en sentido opuesto, y más una vez hacemos la exposición y registramos los valores indicados en el equipo y la consola. Podemos repetir también para 15 grados y menos 15 grados, exatamente de la misma manera. Só para garantizar, desplazamos ligeiramente a mesa a uma nova posição e retornamos o ventre à la posição 0 e hacemos uma nova exposição. E estes são
Después de procesada, vamos medir los ángulos formados por los cortes realizados con las diferentes angulaciones. Entonces, ahí tenemos la indicación, mira en cada una, ahí tiene los ángulos más bien definidos, ¿no? Y tenemos la indicación mínima, máxima, Gentry 0 y retorno del Gentry en 0. ¿Cierto? Y hacemos entonces la marcación de esas angulaciones de cada, siempre con el eje central, como está aquí bien definido. Por ejemplo, hicimos eso para el lado izquierdo y, por ejemplo, 15 grados, y también hicimos para menos 15 grados. Entonces, medimos este ángulo y este ángulo, pero poderíamos repetir para diferentes ángulos que reflejan en esta imagen. La otra prueba también es muy sencilla, no necesita de muchos recursos, es actitud de desplazamiento longitudinal de la mesa. Hacemos eso siempre inicial, anual y después de cambio. Para eso necesitamos solamente una cinta métrica, un objeto con 70 kilos y también un bloque rectangular con dos marcas radioplacas separadas por una distancia conocida. Bueno, primero tenemos que fijar una regla en la camilla y marcar un punto de referencia. Coincidir esse ponto de referência com o laser externo e depois fazer um desplazamento da mesa, que pode ser qualquer valor, mas há que estar bem definido. Por exemplo, 60, hasta dentro do Gantry. E registramos a posição señalada pelo laser sobre a cinta métrica. Então, aqui temos a regra, não? E aqui está o 0. Desplazamos a camilla e miramos se a posição, que 60, que indica em el Gantry, coincide exatamente com o desplazamento que hicimos. Então, se aqui estava em 0, desplazamos a mesa, a indicação tem que coincidir com 60 também. Se não está em 60, está em 59, 59,5, há que registrar, bueno, para ter em conta esta desviação. Desplazamos a mesa em sentido contrário hasta a posição inicial. Este objeto, como vocês podem mirar, no outro caso, no hicimos exposición ninguna. Entonces, vamos a repetir la misma cosa, pero ponemos un objeto que simule un paciente solamente para certificar que cuando movimentamos la mesa con determinado peso sobre ella, no vamos a tener ningún tipo de inclinação ou um incorreto desplazamento da mesa. E vamos repetir o procedimento, ou seja, se a posição inicial marcamos como 0 e vamos desplazar um determinado valor, não está aí, mas está aqui, a mesma coisa vamos fazer, se está com 0, e vamos desplaçar 60 e vamos mirar se, de fato, a mesa se desplaçou os 60 milímetros conforme foi selecionado. A única diferença entre a primeira e a segunda é que, em este caso, uma foi hecha sem nenhuma carga e a segunda já com uma carga. A outra também não necessita de muito, é de espessor de corte irradiado, é para determinar a exatitude das combinações da colimação, inicial, anual e depois de câmbio. Utilizamos outra vez a película radiográfica
en este sobre opaco o la película radiocrómica y un bloque de espuma de goma simplesmente para evitar la radiación dispersa. Aí posicionando esta espuma em cima da mesa e depois a película. Elevamos a mesa solamente para posicionar com dentro do isocentro do ventre, marcamos o isocentro em el sobre da película e elegimos 4 valores de colimação e uma técnica de KVP e MAS, outra vez, que dê uma densidade inferior à densidade máxima da película. Hacemos em modo axial e depois desplaçamos para diferentes distâncias, pode ser 20 milímetros, 30 milímetros, pero repetimos assim para diferentes valores de colimação. E depois podemos repetir os passos com o mesmo valor de KV, pero com a metade do valor de MAS. O que vamos obter é este tipo de imagem. ¿Ok? Então, mira que temos várias marcações que representam diferentes espessores. Se hicimos com corte único, então N vezes T é solamente o espessor de corte. Então, por exemplo, um corte de 1, de 3, de 5, de 10, de 15. Bueno, então medimos com a regra os espessores de corte que estão aí na imagem, como pode indicar a figura. Em este caso, estava em 13,4 centímetro. Com o microdensitômetro, com a possibilidade de digitalizar a imagem, se pode ser aún mais precisa, porque podemos tomar em la mitad, altura, meia altura, ¿no? A função da altura, meia altura do perfil de densidade para cada colimação, que seria esse aqui. Então, seria este perfil tomado a la meia altura, a largura meia altura, desculpa. E a tolerância, então, do espessor de corte deve estar dentro das especificações de fabricante ou do valor que foi estabelecido no comissionamento. Bien. Además, um ponto interessante que vocês também podem aproveitar esta mesma imagem é que, sabendo quanto há recorrido a camilla, por exemplo, se há desplazado a camilla deste ponto hasta este ponto, e sabe qual foi estabelecida em el equipo, pode medir e verificar se este desplazamento corresponde à la distância entre os dois cortes. Ele mesmo pode fazer acá. Então, você pode desplaçar primeiro lá em 5 centímetros, depois lá outra 3, lá outra 4 e assim por diante, porque assim pode também verificar esta outra informação, se estas distâncias que foram selecionadas em equipo correspondem à distância entre estes cortes irradiados. Estas são as referências recomendadas. Este de Human Health é muito completo. Saiu esse também muito bueno de ACR e este protocolo espanhol de 2011. Eu chamaria a atenção que a vantagem que temos neste protocolo foi que hicimos mais passo a passo para tentar facilitar a repetição das pruebas por los físicos de la região. Muchas gracias. Eu passo aí a palavra a Helen. Bueno, mañana vamos continuar con más los testes, ahora también con la parte de la imagen.
Pero agora, no chat, temos algumas perguntas e vamos tentar responder. Estamos muito contentos, estamos com 262 pessoas participantes, muito bueno. Esperamos que nosso portunhol esteja sendo muito bem entendido. Bien, entonces voy a leer acá algunas preguntas y voy a empezar de abajo para cima. La pregunta de Luis Obando es cómo podríamos realizar estas pruebas conociendo todo se está digitalizado y las películas convencionales ya están dejando de comercializar. Luis, es verdad, pero nos quisimos proponer otra metodología. Tú puedes utilizar las películas radiocrómicas que se utilizan en radioterapia. Entonces, estamos solamente mostrando otra metodología que en caso que se tenga las películas convencionales se puede utilizar o las radiocrómicas que se utilizan en radioterapia. Es que la idea... Así, desculpa. No. Y además, esta preocupación nosotros teníamos, pero hay muchos fantomas también, mesmo el propio ACR, que nos da la posibilidad de hacer, aparte de espesor de corte, como vamos ver mañana, varias pruebas hacemos com ACR e com CAT-FAN com o mesmo resultado. Hicimos a prova com esta metodologia porque visitamos vários países que aún têm a película e o quarto oscuro. Por isso que demos esta opção. Pero acá em Rio de Janeiro tampouco podemos utilizar porque não tem como fazer como hacer el procesamiento, porque todo está digital. Entonces, recomendaría utilizar más los fantomas y que no están tan fáciles, ¿no? Por lo su custo, claro. Claro. Bueno, hay las películas de radioterapia que se podría utilizar, pero son opciones. Mira, el TechDoc tiene que dar un conocimiento más amplio y las personas elegir lo que está más adecuado para su instalación. Hay otra de Daniel Castro que dijo, ¿está correcto que se necesitan 50 centímetros de espesor PMMA para realizar la prueba de exactitud del topograma? Aparenta ser uma quantidade alta de espessor. Qual é o fundamento deste requerimento de espessor? Não creio que tenha que ser tanto. Não, é que talvez estou hablasse que fuera 50 centímetros. Creio que é de anchura, não de espessura, não? O comprimento, Simone, é mais o comprimento do que a espessura. Estou buscando acá, mas aqui Porque... Na alternativa PMA com mínimo de 25 centímetros de longitude. O espessor 50 centímetros está. Esse deve estar em alguma norma, não? Mira, o Phantom de abdômen tem 50 centímetros. E se lo haces com o fantoma, estás alrededor disso. ¿Entiendes? Sí. Porque tú puedes hacer con el fantoma, como tú mostraste, ACR, y el espesor del Phantom es el alrededor de esto. Creo que es por eso que salió este número. Pero Sí. no es necesario 50, puede ser un poco menor, pero no muy pequeño para que tenga la atenuación y tengamos una buena imagen, ¿no? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Hay acá una pregunta de JC Bedoyat, não sei quem é. ¿Cuáles serían las pruebas que nos recomendarían a centro que no tiene los equipos de control de calidad para hacer seguimiento a los equipos? ¿Con qué frecuencia se deben hacer? Mira, hablamos acá de varios sistemas de control de calidad. Aí hay muchos que son muy básicos que tú puedes hacer con el Phantom básico que viene con el equipo. Não sei do que estás falando. Uma câmara de ionização é necessário que tenha
Entonces, creo que hay los básicos que del láser, de la mesa, son fundamentales para garantizar que está funcionando bien. ¿Quieres añadir algo, Simone? Hay un kit de instrumentación básica que hay que tener para empezar, pero también tiene estas pruebas que pueden ser hechas de una manera alternativa que también son muy buenas. Uhum. Y además hay que recordar que tiene este fantoma del fabricante que también da muchas informaciones. El problema es que difícilmente este fantoma está en la sala del fantoma, está en la administración, está en otra parte del edificio, pero ahí está. Entonces yo diría que las cámaras son muy importantes y también este fantoma que viene del propio fabricante. Eu quero añadir uma coisa que Simone falou e que lo miramos em várias instituições acá. Quando se compra o tomógrafo, o fantoma vem, pero como as pessoas não entendem para que serve, e então acaba em la administração ou guardado num armário muito bem guardado para que não se perca. Então, por isso que falamos que é necessário conhecer o equipo, conhecer o que estás fazendo. Y muchas veces se tienen la instalación, pero no sabe que existe. Además, dependiendo del país, hay muchos laboratorios o grupos de físicos que hacen el servicio de control de calidad. Acá, por ejemplo, en Brasil, nem todos los hospitales de radiología tienen un físico, solo los mayores, pero hay grupos que hacen el servicio. Hay empresas que hacen el servicio, que se contrata y van con sus equipos, sus cámaras y hacen todas las pruebas y demuestran que el equipo está bien o no. Entonces, creo que cuando tú no tienes en tu instalación, puedes recorrer al servicio de una empresa que tiene que estar habilitada, que tiene que estar garantizado su trabajo y hacer los testes. Lo que no se puede es dejar de garantizar que el equipo está funcionando bien. Eso es muy importante porque garantiza que las imágenes que están obteniendo son adecuadas para el diagnóstico. Y recuerda un otro punto muy importante. Cuando no tenemos el control de calidad y no tenemos el equipo funcionando bien, hay muchas repeticiones. Y la repetición, además de la dosis en el paciente, también representa reducción en la vida útil del equipo de rayos X, lo que significa un gasto muy grande para la instalación. Entonces, investir en calidad es también investir en la reducción de los costos de la instalación, además de tener una buena calidad de la imagen, mejora del diagnóstico y reducción de las dosis del paciente. Bueno, déjame mirar si hay más preguntas acá abajo. Hay una aquí, no sé si está mirando también. Voy a poner el TechDoc otra vez, el link del TechDoc. Aquí hay una interesante que, considerando la adopción de las nuevas tags de doble energía, ¿hay alguna recomendación respecto a los controles de calidad adicionales? Sobretudo para los diferentes filtros aplicados entre fabricantes y el impacto del número de Hounsfield. Sí, vamos a tener que desarrollar el próximo documento porque hay algunas consideraciones que tienen que hacer, algunos cuidados que tienen que hacer. Si es de 2 tubos, hay que testar cada tubo individualmente. Hay algunos detalles importantes que deben ser incorporados. Este es un plan para un próximo TechDoc, que muy probablemente incluso ya está también programado para este proyecto también de Human Health. Tenemos 2 proyectos, uno que va a tratar bastante de esta parte de Human Health, y este de Helen, que está muy voltado también para los niveles de referencia, ¿correcto, Helen? Verdad, verdad.
pero los dos se complementan. Pero tú estás correcta, vamos a tener que hacer o para dupla energía, siendo con los dos tamaños de detectores, o el shift de KV, o entonces con las dos sources. Tienes razón, pero esto va a ser para el próximo. Bueno, hay una consulta de Omar Vega que dijo, una consulta, la traducción del H*10, ¿es dosis equivalente ambiental o el equivalente de dosis ambiental? Mira, esse é um problema de tradução de los países, não? Como doses eu conosco como doses equivalente ambiental e me parece que é o mesmo, pero confesso que não tenho segurança sobre isso, pero é um problema de tradução do inglês, que em inglês está ambient dose equivalent. Então, é dose equivalente ambiental. Lo utilizo assim e lo utilizamos assim. Não sei se Simone quer falar algo mais, pero não. Mira, que mais nós outros temos? Diego Abad pergunta: o valor típico W de 5.000 mAh semana é a recomendação do TechDoc? Sim, está na recomendação do TechDoc, que obviamente não é nossa, não é criada, que se tomou de outros documentos internacionais e como um valor típico de carga de trabalho para o cálculo de levantamento radiométrico. Sí, pero hay que tomar cuidado porque esto es como un ejemplo. Sí. La instalación tiene que hacer su propio cálculo. Muchas veces ni ponemos tabla para no tomar como verdad absoluta. Hay que tomar sus propios valores de carga de trabajo, de funcionamiento de la instalación. O problema é que muitas vezes, quando lhe perguntas quantas imagens fazem por dia ou por semana, o miliampere e tudo mais, se quedam em dúvida e não sabem contestar. Então, quando não tens condições de obter a informação, se toma este valor como um valor típico. Bueno, não tenho mais perguntas acá en el chat. Sí, yo vi algunas cosas sobre ese TDI y sobre la medición, pero mañana vamos a hablar de la dosimetría y mejor tratar de esto mañana. Exato, porque mañana vamos ter esses procedimentos de como fazer as medições. Hoy foi solo as definições e mañana os procedimentos. Bueno, creo que estamos listos, já está a uma hora acá. Estamos bien de hora. Espero que tenha sido bueno. Ustedes têm nossos contatos, caso queiram qualquer coisa, podem escrever por e-mail ou amanhã. Osmar está com o microfone aberto, com a mão levantada. Osmar? Não sei, não, eu não escuto. Sim. Aí, sim. Osmar? Não sei se está com o microfone aberto ou não. Ok, as pessoas pediram para contestar algumas perguntas que não se quedaram claro. Quais são? A minha sugerência é que nos enviem por correio. Quais são, Simone? Porque não está aqui no chat. Não, pero pode estar ou tentaram falar e não lograram. Se há alguma pergunta mais, que nos enviem por correio. Vou poner mi correio no chat e... ver, sim. Escreve o tuyo, Simone, porque assim podem entrar com o correio. Aqui está dizendo, há link de assistência. El mismo de hoy. El mismo de hoy, es lo mismo para mañana. E, además, eu quero dizer que lo estamos gravando
y después vamos a poner esos 3 webinars en el sitio web de Reprolan. Reprolan, para quien no conoce, es la red latinoamericana de protección radiológica ocupacional, y vamos a poner y dejar allá para que puedan mirar y compartir con otros colegas. Y voy a poner en el sitio el sitio web de Reprolan. ¿Ok? Claro que no es mañana, pero vamos a hacer que receber la grabación a hacer esto. Pero ya se está despidiendo. ¿Ok? Bueno, creo que es eso, Alejandro. Podemos terminar. Perfecto. Voy a poner solamente tu correo, Helen. Ya puse Bueno, el Ya correo. puso, ya puso. Ya puse. Esa pues, Bueno, muy bien, gracias a Helen, a Simone, como siempre, con autoridad académica, que generosamente nos permite compartir sus conocimientos y prácticas de tantos años, y gracias a los participantes. Excelente número, llegamos a 272 participantes, que no es poca cosa para un seminario de este tipo. Sí. Así que gracias a todos, gracias a Esther, a Steffi, que nos ayuda desde Viena con todos los temitas de las conexiones. Y mañana entonces nos encontramos a la misma hora y por el mismo link. Perfecto. Y vamos a continuar con la parte de dosimetría y otros controles. Gracias a todos. Un abrazo. Abrazo, chao, Bye. chao. abrazo, chao, chao, hasta mañana.